Bienvenido al 24º episodio de Dev Locos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión te presento a Jan Roldán, que tuve la oportunidad de conocerlo unos meses atrás en el Dev en Cuenca. Y bueno, creo que nos conocimos por coincidencia, ¿no, Jan? Porque la verdad Sí, que llegué al aeropuerto y no me esperabas. no, totalmente. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo vas? Por aquí, dando caña un rato, viniendo a hablar cositas Qué sobre mi mundo, más que todo. Y chévere, muchísimas gracias por la invitación. chévere, chévere, Jan. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aterrizar un poquito y empezar con ¿quién es Jan Roldán? Bueno, soy backend developer. También tengo doble rol, por decirlo así. Ok, No solamente me desempeño como backend, sino también como mobile developer en Flutter. Y nada, actualmente soy co-founder de una comunidad de acá de Ecuador, de la ok. comunidad de Flutter Ecuador. Y bueno, nos conocimos justamente por eso, porque estoy muy activo dando charlas nacional, internacional y compartiendo conocimiento, no solamente en backend, sino también en mobile, con Flutter. Ok, ok, chévere, chévere, pero acá hay algo que me hace un poquito de conflicto, digamos. ¿Te defines como un full stack o haces backend por una parte y es por hobby lo de frontend? No, no es por hobby, sino que creo que todo el mundo pasa como por un full stack. Todos nacimos como full stack. Todo el Ok, mundo tiene que ir como que probando cositas para ver cuál es el que más le gusta, cuál es el que más se adapta al conocimiento, todo lo demás. Entonces, em, todo el mundo usó PHP alguna vez en su vida, todo el mundo usó, no sé, lo más viejito, jQuery. Entonces, es parte del camino, creo yo. Todos iniciamos el full stack hasta que nos quedamos ya con una tecnología y nos especializamos en esa tecnología. Pueden ser una, dos, tres, varias. Y no solamente tecnología, sino que hay otros servicios en los cuales te puedes enfrascar. ok, ok, Entonces, ¿me considero full stack? No. Simplemente sería como un backend mobile developer, porque ok, cubro ambos roles. Ujú. ok, chévere, chévere. Bueno, vamos a ir aterrizando lo que es tu experiencia como desarrollador y me gustaría saber cómo ha sido a lo largo de estos años y cómo ha ido evolucionando. Bueno, yo inicié muy temprano en esto, desde muy chiquito, desde cuando estaba en el colegio. Ok, Ya trabajaba ya. Entonces, obviamente trabajamos o trabajaba como menor de edad haciendo cosas pequeñas, pero aprendí a programar en el colegio y de ahí para allá no he parado de trabajar, entonces he pasado por muchos lenguajes, pero cuando ya comencé a trabajar para empresas de afuera, fuera de mi país, ya me estabilicé en trabajar solo en mobile. Y ok. luego, en la empresa que estoy actualmente, como ya tenía conocimiento de backend, pero de macho, de esos que trabajan con servidores estáticos, levantando redes estáticas, o sea, en presente, físicas, em, ya se me hizo como que más eh, fácil adaptarme a este nuevo rol. Y ahí viene un punto, ¿no? De que tú no tienes que casarte con una tecnología por más que ames esa tecnología. Yo amo Flutter como no tienes idea. Me encanta programar en Flutter, no me aburro de programar en Flutter. No me estresa de programar en Flutter, excepto cuando veo malas prácticas, pero no, todo el mundo no tiene que casarse con una tecnología. Y en este caso, bueno, la empresa me dio la oportunidad de estar como backend developer y nada, adaptarse al cambio nada más. Y ese era como que el rol que no sabía que también me gustaba y ya me quedé como backend developer. Entonces, tiene mucho más amplitud en temas de conocimiento. Es un mundo muy aparte y creería que es donde las papas queman, porque en mobile solo es como que consumir API, consumir servicios, pero tú no sabes lo que actúa o qué es detrás de ese servicio. Cada vez que nosotros, no sé, consumimos un servicio am, eh, no sé, de Crashlytics, sabemos que estamos usando un SDK, pero luego que el SDK envía datos al servidor, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo Claro. traquean esa data? ¿Cómo la distribuyen?
cómo la manipulan, cómo te la dan en real time, cosas así. Entonces, No, es bueno saber qué pasa por detrás. totalmente de acuerdo, Jan, y de verdad muy interesante todo lo que nos cuentas. En ese sentido, yo siempre hablo que la parte de las aplicaciones móviles, o llamémoslo un poquito el front, va a sonar un poquito feo, pero es como que son, el hardware, el software es inútil, ¿no? Porque todo lo que viene es del backend. Y si el backend viene algo de lógica de negocio que está mal, lo va a mostrar mal. Al final lo que tiene que hacer la aplicación es solo mostrar al usuario para que, bueno, tenga buena optimización, no, no es una aplicación que pese tantos gigas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, totalmente. Y no solamente queda ahí, ¿no? Porque el backend no lo es todo. Eh, el backend también puede fallar. Y de hecho hay algo más atrás que aún puede fallar, que es la infraestructura por detrás. Porque el backend puede estar bien implementado, pero si la infraestructura no lo soporta, va a haber un problema serio en esa parte, y afecta tanto a los servicios como por ende la aplicación, ¿no? Entonces, siempre Claro. va a haber algo más atrás, siempre, siempre. Detrás de infraestructura hay algo más ahí atrás todavía, entonces siempre va a haber algo por detrás, ¿no? Que Oh, dependamos no. siempre de algo atrás. Chévere, Creo que chévere. el tope es el presupuesto, porque la infraestructura tiene un costo y ese costo la empresa tiene que asumirlo. Y si no hay ganancias, eh, vas a estar en números rojos. Entonces siempre va a haber algo atrás, ¿no? Que te infiera qué detiene y qué no detiene. Ok, ok. Muy, muy interesante y totalmente de acuerdo, repito, porque al final el backend y bueno, nos hablas ahorita de la infraestructura, son temas muy importantes en todo lo que es un proyecto de software. Y mira, ya, me surgió una pregunta. El otro día la escuché en un debate también o en otro podcast. Y me gustaría saber tu perspectiva. Es que si puede existir frontend sin backend y backend sin frontend, ¿ok? Ya que ¿Puede hoy en existir día o existe, coexistir? existir. O sea, yo, por ejemplo, puedo realizar una aplicación que solo sea backend y, bueno, poder venderla a un cliente X. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día hay muchos desarrolladores que empiezan como juniors y, bueno, pueden usar Firebase, que es un backend as a service, entre otros, y, bueno, optimizan el tener un equipo, el tener, digamos, un costo para poder empezar. ¿Cómo le ves esto? Eh, Diría que sí y no, pero tal vez en pequeñas empresas pase de que puedas vender una interfaz, con servicios moqueados como presentación. Eh, pero yo creo que en empresas grandes no pasa esto. O sea, me estás dando la mitad del producto. Yo cuando voy a comprar manzana, no me puedes dar la mitad de la manzana. Tienes que darme la completa. Pero quizás en empresas pequeñas, sí pase esto. Ojo que ahí hay algo que acotar. Creo que la parte de backend, más que el desarrollo, es la implementación o cómo lo implementas y cómo lo distribuyes a que puedas vender esa idea, ¿no? Porque yo puedo tener, por ejemplo, toda la arquitectura ya hecha, testeada, y te la puedo vender. Eso sí es vendible. Ok, ok, ok. Chévere, chévere, Jan. Y una consulta de acuerdo a este tema. ¿Cuándo crees que es el momento adecuado de ya uno como, digamos, emprendedor o CTO de una empresa migrar a un backend real, entre comillas, con un equipo? Por ejemplo, empezamos un proyecto con Firebase, ¿ok? Nos va bien, pero ¿en qué momento tú dirías a la audiencia que podemos ya migrar para ser más grande, ¿no? Yo creo que el costo. El costo te indica a ti si ya sobrepasaste ese límite, ¿no? Entonces, si tú tienes una base de datos en Firebase o estás consumiendo el Firebase y yo creo que ya estás consumiendo $2,000, $3,000 en costo, que es un costo alto. He visto costos mucho más altos, eh, pero ya te indica a ti de que tengas que cambiarte a una infraestructura, ¿no? Eso no quiere decir que Firebase no sea escalable, ojo. Claro. Pero en cuestiones de costo, creería yo que es mucho más económico
de que tú como empresa desarrolles tus propios servicios y que estos servicios obviamente los implementes tú mismo, ¿no? Por tema costos. Pero si tu empresa tiene el financiamiento correcto para esto, te quedas en Firebase tranquilamente porque escala y escala bien. Pero más es por tema de costo a que tengas que cambiar esa parte, ¿no? Y muchas veces incluso es por tema de negocio. Firebase, si bien solamente te da base de datos, pero no te da otros servicios. Claro. Entonces, cuando ya quieres tú conectarte a otros servicios o depender incluso de infraestructura en los cuales tú quieras brindar más servicios, ahí ya vas a requerir de obviamente una infraestructura propia, ¿no? Donde tú tengas la gestión de que tú puedas levantar tu propia base de datos, donde quieras replicar a nivel de base de datos, quieras hacer espejismo, eh, balanceos de carga distribuidos, etcétera. Entonces, cuando ya pasa eso, tú ya tomas la decisión como negocio de cambiarte o de dejar Fire. Lo puedes hacer eh, de forma entera, como lo puedes hacer por parte, ¿no? Entonces, depende cómo vaya a ser el cambio. Genial, genial, genial. Bastante información y eso me gusta porque la audiencia está obteniendo buenos resultados, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente tópico que es aterrizar un poco más lo que es tu presentación y orientarnos a lo que es la experiencia en lenguajes de programación que has tenido a lo largo de todos estos años. Bueno, a lo largo de los años, como ya mencioné, yo empecé desde muy pequeño a desarrollar. Creo que empecé como por la parte farmacéutica. Comencé a hacer trabajos con farmacéuticas, sistemas farmacéuticos. Ahí me pasé al tema de facturación. De sistema de facturación me pasé al tema económico, manejar wallets y cosas así. ¿Ok? Del tema de wallet pasé a trabajar en sistemas educativos. De sistemas educativos ya pasé a dar charlas eh, a nivel por la comunidad. Luego me enfrasqué más en trabajar en startups de logística eh, y terminé en el mundo de pagos. Entonces, actualmente estoy enfrascado en todo lo que tenga que ver con mundos de pago y procesamiento de pagos a nivel de tarjeta o protocolos como 3DS, Ok, manipulación de OTP, validación de fraude y todo por el estilo. ok, ok. Oye, a mí me surge una pregunta porque me dices que empezaste desde muy pequeño. ¿Cuál fue, digamos, tu trigger o tu impacto para irte por el mundo de la tecnología o del software? Creo que la comodidad eh, tiene como una ventaja referente a nosotros de trabajar desde casa, por decirlo así. Obviamente, a partir de la pandemia que comenzamos a ver más que todo estos trabajos más en la casa ya existían, pero esto obligó a las empresas a adaptarte a que una persona puede ser mucho más productiva como tal. Y creo que es por eso, ¿no? La comunidad de poder trabajar, ya sea en casa, en oficina, con aire. Ok, bueno, bueno. Entonces, yo creo que es eso, la comodidad y lo que a ti te guste, porque tú no puedes programar odiando, ojo Claro, con eso. Entonces, si tú programas odiando, no estás amando tu trabajo. La idea es que tú te sientes y ames tu trabajo, porque si no te vas a quemar, te vas a aburrir y no es la idea, ¿no? Entonces, yo no puedo estar operando a una persona sabiendo que quiero meter código, o sea, quiero escribir código. Entonces, también tiene que ver con lo que tú ames, con lo que tú gustes. ok, ok. Entiendo perfecto. Y ahora, hablando de toda tu experiencia, me dijiste por ahí que escuché que también hoy en día realizas charlas. ¿Cómo un desarrollador backend entra a este mundo de comunidades con la capacidad de compartir su conocimiento? Hay algo celoso ahí porque tú como backend, tú tienes mucha información de la empresa. Ok, Entonces, esta información obviamente suele ser muy confidencial para algunas empresas, para unas sí, para otras no. Y creería yo que es eso, ¿no? La comunidad de frontend siempre suele ser mucho más abierta que la comunidad de backend como tal. Entonces, nada, desde mi punto de vista,
es eso, es tema recelo. Y al César lo que es el César, ¿no? La comunidad de frontend siempre ha sido como más fanboy que la Ok, comunidad de backend como tal, y la comunidad de DevOps, y lo que viene de ahí para atrás. Entonces, es más eso, ¿no? Obviamente que en Go hay una comunidad enorme también detrás. Ojo, hay colaboraciones súper enormes. Y recordemos que Go, como tal, es hecha también por Google. Entonces, tiene el mismo soporte que Flutter como tal. Pero es justamente eso, ¿no? Desde mi punto de vista, es eso. Y las comunidades existen. Y eso creo que ayuda a ambos lados. ok, chévere, chévere ya. ¿Crees que las comunidades van a ir creciendo a lo largo de los próximos años? Sí, ha pasado, mira, algo curioso es que pasó con la comunidad de React Native. React Native cuando salió, en ese entonces todo el mundo era fanboy de desarrollar con Ionic. Em, pero cuando salió el soporte de Facebook, en ese entonces Meta, em, pasaba justamente eso, de que la comunidad creció porque era open source y habilitaba a la comunidad a dar soporte. Pero no le pasó o no tuvo el mismo camino el tema de Xamarin, porque Claro, Xamarin el core era cerrado. Nadie podía dar soporte en ese lado, más que algunas librerías, pero dependían del core. En cambio, Flutter, como tiene Dart por detrás y C++, eh, tuvo un soporte enorme porque dijeron, no, el repo va libre. Y ves a Google dándole no solamente soporte, sino que tiene financiamiento a que claro. tengas desarrolladores fijos y que estos desarrolladores estén sacando cosas nuevas y cubriendo bugs del mismo, ya te da un impacto muy grande. De hecho, creo que Flutter creció por la comunidad y Go también, o sea, se mantiene ahí detrás, escondidito, pero la comunidad ha hecho avances enormes. Entonces, así como en Flutter también existe una paquetería, en Go también existe una paquetería para conectarme, no sé, a un S3, a Dynamo, etcétera, ¿no? Entonces, nada, las comunidades aportan mucho. Eh, de hecho, Microsoft, a partir de que comenzó a sacar sus cosas en tipo open source, creció Ok. mucho más de lo cuando era privado, ¿no? Totalmente. Porque la comunidad es la que testea, ¿no? La comunidad, aunque no lo crean, es nuestro QA de estos productos. Entonces, nada, yo creo que todas las tecnologías, y no solamente tecnologías, todas las ramas deberían ser abiertas. Imagínate tú un mundo que la rama de la medicina, que es muy celosa, sea abierta. Solo hay Claro. una partecita abierta y se han hecho avances enormes. Pero ¿qué pasa si To- las grandes corporaciones comiencen a abrir sus tecnologías, ¿no? Ahí va a estar espectacular eso. no, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo pienso que lo de las comunidades para estas grandes empresas, para las Big Tech, es como una publicidad orgánica, ¿no? Porque al final las comunidades lo que hacen es una bola de nieve de conocimiento que va creciendo y va esparciéndose por todo, digamos, una sociedad, ¿no? Chévere, 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 Jan. Oye, me hablaste de dos temas súper importantes, ¿sí? Que inmediato pensé, dos preguntas le voy a hacer allá. La primera es, pusiste el Google y desarrolladores. Entonces, me gustaría saber tu perspectiva de lo que pasó hace varias semanas, que despidieron a muchas personas en Google. Hubo controversia en Twitter que Flutter iba a caer, que iban a cerrar, que ya no iba a existir. Hasta me acuerdo que en LinkedIn vi gente ya por poco y escribiendo posts de despidos masivos en empresas por los desarrolladores Flutter. ¿Qué piensas de esto? En primera instancia, Flutter no va a morir, Flutter no va a morir, ya lo han por hecho, o sea, ya hay muchas empresas enormes que dependen de esta tecnología. Yo creo que veo a Flutter como un PHP a futuro, porque, o Ok, sea, al César lo que es el César. Flutter es bebé todavía. Flutter tiene, qué sé yo, 7 años en el mercado, ya dando caña realmente dentro del mercado. Ya creo que un poquito más antes, pero no va a morir. Y a ver, entiendan algo. Eh, eh,
si me dan 2 segunditos, voy a interrumpir esto porque mi perrito tiene una botella y No hay quiere que... problema, no hay problema, tranquilo, no hay Sí, problema. me dan 2 segunditos, por favor. Recuerden que pueden seguir a Deblocos en Instagram, TikTok, donde subimos todas las semanas Reels, y bueno, en nuestro canal de YouTube que están los capítulos completos. Ahí un poquito de publicidad. Sí, una disculpa a toda la audiencia, pero tengo un cachorro que es muy travieso y No, no hay tenía una problema, botella. tranquilo, tranquilo. Va, ¿me repites la pregunta, por favor? Sí, Ariel? bueno, ¿cuál era tu perspectiva acerca de lo que Google había hecho y habían sacado, bueno, no habían sacado un comunicado, sino que una persona interna de Flutter había comentado un tweet en el que creó mucha expectativa y también de qué iba a pasar? Bueno, como yo lo mencioné, Flutter no va a morir. Eso es en primera instancia es eso. Eh, Todavía Flutter va a estar de largo, muchos años, créanme, muchos años. Pero hay algo que tal vez muchas personas no entienden de esta industria. En cada industria hay como calificaciones internas y estas calificaciones internas son los famosos performance reviews, que califican no solamente todo tu personal, sino califican de tu presupuesto que tanto quieren avanzar. Estos cambios dentro de la industria siempre han sido necesarios y van a pasar siempre. Y no solamente ha pasado en Google, pasó en Tesla cuando hubo el cambio del dueño, eh, ha pasado en LinkedIn, ha pasado en Facebook, ha pasado en muchas empresas enormes y por ende en muchas empresas pequeñas, medianas, grandes, lo que sea, pero es parte de... estas organizaciones no quiere decir que saquen, que estén sacando porque no hay este tema, ¿no? Puede ser por tema incluso hasta por posicionamiento de las empresas como tal. Recuerden que no es lo mismo pagar un dev de Estados Unidos a pagar un desarrollador de Latam. El costo es mucho más económico por Ujú. el estilo de vida, costos, etcétera. Em, pero es parte del juego, o sea, es normal que haya este tipo de situaciones, por decirlo así. Deberían existir este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, tú puedes tener, hay empresas enormes que tienen 1000 desarrolladores atrás. Y tú pierdes, llega un punto en que tú pierdes el hilo de qué está haciendo un desarrollador en específico. ¿Qué está haciendo él? Porque tienes a 1000, tienes un ejército. Entonces, cuando ocurren esto es porque ha habido una planificación de por medio y se tiene que justamente hacer estos cambios. Sí, 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 de verdad, y también ahí es donde existen los llamados despidos masivos o los layoff, e inclusive en la comunidad de desarrollo existe el típico meme de sobrevivir a un layoff, que suele pasar en los últimos años en empresas grandes y como bien lo nombra Jan, son por cambios internos, pero esto es así, o sea, toda empresa debe tener eso para poder mejorar y también estar digamos, a la vanguardia de la tecnología. Sí, y algo ahí que doy hincapié a ese temita en específico es que son startups. Bueno, en este caso Google no es una startup, ¿no? Pero en startup pasa mucho más seguido, incluso. En Claro, se le startup acaba el pasa. dinero, se le acaba el dinero a Sí, la startup y exacto. Entonces la startup siempre como que depende de un capital y si este capital por cada X tiempo o cada vez que va avanzando en el tiempo, ese capital va disminuyendo. Entonces llega un punto de que si esa startup no levanta la famosa ronda dentro del mercado o no levanta capital, para otros que no estén dentro de este rublo y lo estén escuchando, no levanta capital dentro del mercado o no encuentran inversionistas, eh, pasa eso, o sea, va a haber reducción de personal, no porque no quiera tenerlo, sino porque no cuento con la parte monetaria. Entonces es normal. No quiere decir que Google se esté yendo a la quiebra, por si acaso. Eso no va a pasar nunca. no, Entonces, pero es normal que pase, o sea, se tiene que hacer. Desde mi punto de vista, suena capitalista, pero se tiene que hacer. chévere ya que nos compartas eso. Bueno, y la otra pregunta que tenía en mente, que lo nombraste, es React Native y Flutter. Ahora, tú como No me das desarrollador, preguntas. ¿por qué te fuiste por React Native sabiendo que hoy en día existen algunas plataformas híbridas como React Native, Ionic, bueno, que en paz descanse Xamarin, entre otras? Y eso también te quisiera preguntar, ¿por qué te fuiste por alguna de ellas? Y después, ¿por qué elegiste o cuál es tu perspectiva de elección de híbrido versus nativo?
Bueno, en ese entonces estaba dentro de la industria educativa. Ok. Se necesitaba una aplicación para ayer y Ionic no era lo suficientemente confiable para este tipo de trabajo. Y la comunidad de Xamarin, que en ese entonces sí estaba vivo Xamarin, no había la suficientemente información como para poder tú enfrascarte o sacar un producto para ayer. Entonces React Native en ese entonces tenía una comunidad muy, muy activa, había paquetes para lo que sea. Estoy en contra de usar paquetes, pero hay paquetes que te obligan a usarlo, como Ok. mapa, cámara, cosas así. Eh, y, y nada, creo que por eso en ese entonces elegí eh, React Native, pero Flutter en ese entonces era un bebé, estaba en versión beta. React Native ya estaba estable. Claro. Entonces, incluso hasta por temas de negocio, tú no puedes ocupar algo que esté en beta, en producción, porque no sabes qué sorpresa te va a tener. Pero ojo que en ese entonces ya Flutter era robusto, pese a estar en beta. Entonces, creo que fue por eso, en ese entonces que no elegí React Native. Pero cuando ya topé o usé Flutter, ya no hubo marcha atrás. La curva de aprendizaje fue enorme, más que todo porque tú puedes entrar a ver qué hace el código por detrás. Si Ok. tú estás usando un widget, te metes al widget y escalas, vas adentro del código, puedes ver todo el funcionamiento del código. En React Native no pasa eso. Entonces, creo que por ese punto hice el cambio. Ok. Acabas, por ejemplo, pantallas en media hora, en una hora conectadas, pie y ya con Y todo. ya, Y listo. ya, es muy rápido programar en Flutter. Obviamente en ese entonces se aplicaban conceptos de buenas prácticas, pero eh, cada tecnología tiene eh, su propia infra internamente como aplicativo. Entonces tienes que saber qué arquitectura vas a colocar, qué servicios externos vas a colocar por el tema de Crashlytic o cosas por el estilo. Entonces sí te ayuda en ese entonces a hubo el cambio. Y sí sentí el cambio del performance que en ese momento, te estoy hablando hace años atrás, tenía Flutter a diferencia de React Native. React Native llegaba a un punto que la interfaz se me debugueaba, había Suele pasar. el famoso lag que nosotros conocemos. Este, y en iOS se sentía peor todavía, ¿no? Entonces, cuando ya usé Flutter, llevé esa misma aplicación a Flutter, las cosas fueron como que ¡fua! Entonces dije, no, esto lo hace. Y ahí recuerdo que estaba iniciando todo el tema de las comunidades a nivel LATAM y alguien me hizo la invitación de que, oye, ¿por qué no crean una comunidad? Recuerdo que, si no recuerdo bien, fue Arte. Eh, eh, y nada, desde ahí nos pusimos entre tres amigos, bueno, alguien que es muy conocido dentro acá del mundo de la comunidad de Flutter, que es Darwin Morocho. Entonces, él, Brian Canto, que también es muy conocido, mi persona, levantamos una comunidad y ahí nació Flutter Ecuador como tal. Entonces, nada, de ahí ya me uní a todas las comunidades a nivel LATAM, comencé a viajar, a dar charlas y nada, de ahí ya llegó los reconocimientos de Flutter, los regalitos, los Dash y Los todo eso. Dash. Los Dash. Y te Por olvidaste de acá, React Native. por acá tengo otro. Entonces, eso creo que ya me emocionó a quedarme dentro de la comunidad, a conocer más el lenguaje por detrás. Y nada, ya, ahí ya me enfoqué no, ya quiero dejar lo que estoy haciendo y solo quiero dedicarme a hacer aplicaciones mobile con Dart. Entonces sí había investigando un poco, bueno, ahí todavía no conocía el mercado bien, el mercado externo. Eh, ya investigando un poco para trabajar a empresas de afuera, me di cuenta que la realidad es muy diferente. Ok. Entonces, hasta por tema costo, ¿no? Y no es lo mismo trabajar para empresas locales que trabajar con empresas de afuera. Eh,
Y creo que ese fue el cambio. Ahora, ¿por qué uno y por qué el otro? Curva de aprendizaje, performance, más que todo eso, escalabilidad, o sea, mucha escalabilidad, y comunidad, porque eso es muy Ok. importante. Entonces, creo que eso, no Ok. encuentro. Ahora, ¿por qué no utilizar este Nativo. nativo? Por tema costos. Eh, yo sabía Sabía que Android, ibas por ahí, sabía que ibas yo por ahí. sabía, yo sabía Android, pero no sabía iOS. En mi empresa anterior, habían máquinas Windows y Linux, pero no teníamos una Mac. Entonces, en esa empresa, obviamente ya tuvieron que adquirir una Mac para poder compilar, obviamente, subirla a la tienda y todo lo demás. Pero fue eso, o sea, eh, es por temas de plataforma, no sé. Y recuerden que no es lo mismo pagar a un dev, eh, a tener a dos desarrolladores trabajando en una misma aplicación, ¿no? Con Flutter haces eso. Entonces creo que ahí viene el requerimiento de que tienes que saber nativo, eh, para poder utilizar o sacarle el 100% el jugo a Flutter, ¿no? Porque hay cositas que no están en Ah, Flutter. Al César lo que es el César. Flutter te da es simplemente como que la capa bonita de una aplicación, animaciones y todo lo demás. claro. Este, pero ya si quieres algo más específico en nativo, te va a tocar topar nativo. Entonces, Y lo eso. bueno que pueden coexistir, ¿no? Pueden Sí, sí, coexistir. totalmente. Ah, y de hecho, lo bueno de Flutter es que se pueden hacer ambas cosas. O sea, tú puedes tener tu aplicación nativa, meterle Flutter, y puedes tener tu aplicación Flutter y meterle nativo, hablando de UI. Entonces, Claro, eso es algo que te beneficia mucho. claro. Chévere, chévere. Y mira, me surgió, de acuerdo a lo que vamos siempre hablando, es que me surgen bastantes preguntitas sobre el No, tema mándala, de la mándala. parte híbrida. A ver, ¿en qué momento tú dirías que es ideal usar híbrido o usar nativo? Porque hay muchas personas que nos están viendo y dicen, bueno, yo tengo mi startup, tengo mi emprendimiento, tengo mi empresa y bueno, voy a desarrollar una aplicación, lo hago ok, lo puedo empezar por híbrido, pero ¿en qué momento cambio a nativo o viceversa? Tal vez cometí el error por costos o tuve el dinero para empezar por nativo y por qué pasar a híbrido. Mm, siempre yo creo que es el tema de costos. Eh, muchas veces hay aplicaciones perdón por eso. Este, muchas veces hay aplicaciones que requieren mucho de nativo, como Uber. Uber tiene un servicio muy, muy grande, por decirlo así, detrás. Y requiere de servicios de localización. En Flutter también hay, pero pierdes milésimas de segundo en llevar la data, de localización mientras la recolectas y todo, a que te llegue a la interfaz, y de la interfaz pasarla a un servicio. Ok, Entonces, nada, creería que es por tema costo. Siempre va a ok, estar el tema costo en cualquier cosa. Siempre. ok, Ahora, ¿cuándo chévere. utilizar una aplicación nativa y cuándo utilizar una aplicación ah, híbrida? Que no llamaríamos híbrida Una plataforma. a la plataforma como tal. Perdón. Em, no sé, creería que es por el tema de performance. Al César lo que es el César. Flutter tiene un performance enorme, pero sí se siente por milésimas, eh, el cambio en nativo. Ojo con eso. Y hay aplicaciones o hay empresas que realmente no quieren depender de una tecnología que, ojo, que con esto no quiere decir que Flutter vaya a morir, que en algún momento se depreque. Lo nativo nunca se va a deprecar, pero Claro. utilizar una tecnología se va a deprecar. Por ejemplo, todas estas empresas que utilizaron en su momento Xamarin, para ponerlo como caso, estas empresas están obligadas a cambiarse a otra tecnología. Obviamente le han dado un tiempo de que te vamos a dar un tiempo de soporte, pero ya se deprecó. Cuando ya algo está Claro, deprecado, estás obligado a aceptar el cambio. Entonces, eso yo creo que es lo que las empresas no quieren tener, de que no, quiero justamente usar nativo para evitarme este conflicto, tal vez no
ahora, tal vez no dentro de 3 años, sino a largo plazo, porque a largo plazo eso sí puede pasar. Ojo con eso, a largo plazo Flutter sí puede deprecar, pero te estoy hablando que muchos años, o sea, Xamarin, ¿cuántos años estuvo en el mercado? ¿Cuántas No, aplicaciones buenas y robustas no salieron del mercado con Xamarin. Xamarin? Muchas, pero pasaron los años y llegó el momento de 2024 y se deprecó, porque creo que fue este año que deprecó, si no me equivoco, ¿no? Sí, quedó Entonces, ahí. entonces es así, nunca sabes cuándo va a deprecar. Puede ser que de aquí a mañana Google diga ya, no le voy a dar soporte a Flutter y todas las empresas que están usando Flutter. Y chao. Entonces, es No, eso. no, y eso es un punto a acotar de lo que dijiste al principio. No se casen con una tecnología. Sí, totalmente. O sea, no te puedes casar nunca con una tecnología. Incluso hasta en la parte laboral, eh, hablando un poco ya más enfracado a backend, en la tecnología pasa eso. Yo entré en mi empresa actual como desarrollador mobile y terminé siendo backend. Entonces, no depende de la tecnología porque tienes que adaptarte. Bueno, hay personas que son muy celosas en este caso, ¿no? De que si yo entré a una startup a trabajar como mobile y me ponen a hacer código JavaScript, me dicen, no, esa no es mi chamba. Claro, muy claro. Entonces, es el recelo de cada persona, es como lo vea cada persona realmente. No, no, totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, ahí tengo un caso de experiencia. Cuando yo recién inicié, yo era fanboy, pero bien fanboy de lo que es iOS y todo lo que es el código Swift. Pero poco a poco fui viendo lo que es el ambiente laboral, fui viendo la parte de Android, que al principio yo odiaba Android por el tema de construcción de pantallas, de los XML, era un tema que no quería ver y con la facilidad que yo lo podía hacer en iOS, decía, ¿para qué me voy a meter a hacer algo en Android si en iOS lo puedo hacer en menos de 10 minutos? Entonces, poco a poco pasó eso, pero fui viendo que también, así como subía iOS, también subía la parte de Android de desarrollo. Entonces, me enfrasqué en lo que es Kotlin y hoy en día también me desempeño también como desarrollador Kotlin e inclusive muchas de las charlas o conferencias que doy, digamos, para comunidades son de Kotlin, son de Kotlin. Y eso que mi rol actual en una empresa es iOS. Entonces, estoy ahí, tal vez en lo profesional iOS, pero en mi emprendimiento en todo Kotlin, ¿no? Sí, tienen que Pero estar che, adaptados para el cambio. eh, y otro punto, o sea, enfrascándonos en ese mismo ejemplo, si tú eres desarrollador mobile, en algún punto te va a tocar hacer una Cloud Function con JavaScript, porque sí, tienes que hacer X y cosas, entonces yo te va a tocar sí. meter JavaScript Y aprender, y y, aprender. y aprender, exacto. Entonces, también depende de qué empresa sea, ¿no? Porque si la empresa es pequeña, te va a tocar, amigo, Todo, todo. todo, hasta backend. Este, pero si la empresa es mediana, tal vez no. Si la empresa es grande, definitivamente puede ser que no te toque. Pero no quiere decir que no te acte. Mi empresa es enorme, bueno, no tan enorme, pero es muy grande. Trabajamos en muchos países a nivel LATAM. Pero el cambio fue hermoso, fue bello. Y, y me ha gustado quedarme en backend. Creo que dentro de mis dos rulos que me han gustado es mobile y Golang como tal. Mobile con Flutter y backend con Golang. Entonces ya me queda el conocimiento de desarrollo mobile. Ya que mañana Claro, sale de Loco Framework, de Loco saca su propio framework y, buen punto. y me adapto a ambos rulos. Entonces, si tú quieres ser mobile, enfróscate en conocer todo el aspecto de mobile, independientemente de la tecnología que uses, ya sea nativo, no nativo, o algún framework, Flutter, React, no sé, Ionic. eh, Sí. es adaptarse simplemente. Buen punto y buen consejo que nos da Jan hoy en día, ¿no? Bueno, ya, vamos a pasar a un siguiente tópico que es el trabajo remoto y me gustaría saber tu perspectiva al día de hoy, que qué piensas del trabajo remoto en la actualidad en Latinoamérica y a futuro, ya que vamos a cumplir casi 5 años de lo que pasó la pandemia y muchas empresas optaron por esta modalidad. Sí, creo que la pandemia nos ayudó mucho
a que las empresas se dieran cuenta de que una persona es más productiva trabajando desde casa. Va a haber sus excepciones, como cuando se requiera una mano de obra, por decirlo así. Ahí tú ya no tienes escapatoria de no quiero usar no quiero usar una persona que esté en casa porque la necesita físicamente ahí. Claro, Pero para todo lo que tenga que ver con algo digital, todo, absolutamente todo, lo que tenga que ver con servicios digitales, se puede hacer desde una casa, se puede hacer desde un remoto, se puede hacer desde cualquier lado del mundo, de hecho. Entonces, es eso, ¿va a morir? No, no creo. Se va a ampliar mucho más. Con la llegada de la inteligencia artificial, se van a automatizar muchas más cosas que van a requerir una supervisión humana, y esto va a crecer. Cada año crece más el trabajo remoto, justamente por esto. Porque una persona en una empresa común, mientras tú te levantas, ya seas desayunas, vas, coges transporte, o te vas en tu vehículo hacia el trabajo, no dejas de perder 1 o 2 horas. Y de regreso es la misma historia. Entonces, supongamos el máximo que son 4 horas, le quitas productividad a una persona de 2 horas, de 2 a 4 horas. Entonces, esto mejora la calidad de las personas, la calidad de vida, de tener tiempo para, en mi caso, a mi perrito, sacar a mi perro a pasear, dedicármelo a mí, hacer alguna actividad, etcétera. O si lo ves de otro punto, como empresa, hay inclusamente que esas horas tú como empresa la cubres, porque claro. las personas se vuelven un poco más eficientes desde sus casas. Dice, ah, no, voy a trabajar ahorita, como si realmente me estuviera levantando a trabajar, ¿no? Supongamos que antes perdías 1 hora porque tú entrabas a las 8 de la mañana y ya empiezas a trabajar de las 7. Te ganaste esa hora de trabajo, ¿me entendés? Entonces, Claro. depende mucho de las empresas, depende cómo lo vean, pero ahí hay un punto hincapié, depende de la mentalidad que lleven las personas que están trabajando de forma remota. Y más que la mentalidad, también la responsabilidad, porque puede ser que tú como empresa, y eso es lo que pasa a nivel LATAM, lo que pasa es que una empresa no quiere dar trabajos remotos en LATAM, eh, justamente por eso, o sea, porque piensan de que, yo no tengo control sobre mi trabajador, porque mientras yo pienso que está trabajando, está durmiendo, porque está en su casa. Claro. Entonces, ese miedo también tienen que quitárselo a las empresas, pero ese miedo depende de nosotros, de cómo sepamos llevar este coavida, entre las empresas y nosotros. Y no siempre es así, ¿no? No el hecho de que tú trabajes en remoto no quiere decir que no estés trabajando. Entonces, Simplemente. de hecho, creo que la idea de una empresa es que si esa empresa prueba remoto y no ha trabajado en remoto en su vida y ve el cambio de que realmente se vuelve más eficiente, em, pasa. Entonces, ya la empresa se adapta a trabajar de forma remota. Pero si yo como empresa me arriesgo y cambio a remoto y no me va bien y baja mi productividad, no, no me cambio a remoto. Entonces, nosotros mismos Claro, somos culpables de eso. Y eso es mi punto claro, de vista. ya. Claro, chévere, chévere. Y ahí viene de verdad la parte profesional de cada colaborador, ¿no? Que al Sí, final, totalmente. como tú lo dices, es parte y parte. También parte de la empresa que opta por una, digamos, una cultura diferente en la que se tiene que adaptar y también tener confianza al 100% de su colaborador. Y claramente el colaborador a que, bueno, voy a empezar a las 9 de la mañana, empiezo a trabajar desde las 9 de la mañana, ¿sí? Y bueno, tú sabes que nuestro fin hoy en día es por metas. Muchas de las empresas se trabaja por metas y también es ese beneficio que nos dan a nosotros como, digamos, como la flexibilidad de poder también, en muchos casos, oye, tengo que ir a ver a mi hija a la escuela. Ok, anda, pero sabemos, tenemos una responsabilidad de que tenemos que tal fecha presentar algo. Entonces también va el tema del seniority, de cómo tú te vas gestionando tus tareas a diario, organizando. Entonces es algo que es un proceso para los desarrolladores que se va aprendiendo y llega un momento en que literal llega el día, tú te gestionas el día. ¿Sí? He tenido experiencia que no he tenido jefes como tal directos, pero literal, yo me pongo la soga al cuello, o sea,
Si yo me pongo muchas tareas, pues, culpa mía es, ¿sí o no? Sí, sí, entonces, pero tampoco va a poner una para 3 semanas, ¿no? Entonces, todo eso hay que gestionarlo bien y eso en base también a la experiencia que has ido trabajando. Sí, y más que todo saber valorar, o sea, si estamos ya trabajando remoto, eh, para toda la gente de Latam que nos escucha, si ya está trabajando remoto, entiende ese punto, ¿no? Enfrascándonos en ese ejemplo, si tú trabajaras en una oficina, seguramente Kevin no podría ir a ver a su hija a la escuela. Entonces, trabajar Claro. remoto te da esa oportunidad, te da ese espacio, pero también la idea es que ese espacio tú eh, lo regreses a la empresa de una u otra forma y planifiques tu día, ¿no? Entonces, yo acá, por ejemplo, a mí más me gusta trabajar de noche, de madrugada, y en las tardes hay veces que también me tomo mi espacio para mí, para mi familia, etcétera, ¿no? Pero no quiere decir que yo esté libre en la tarde y deje de hacer mi trabajo, ¿no? No, para nada. O sea, la idea es que lo haga. Entonces, nada, eso. A toda la comunidad de Latam, trabajen bien, amen su chamba. Chévere, El trabajo remoto es muy bonito, la verdad. chévere, chévere. Bueno, vamos entrando a lo que es el tema principal del podcast, que es el lenguaje de programación Go. Entonces, me gustaría que aterrices y definas lo que es Go para la gente que nos está escuchando y nos está viendo en este momento. Bueno, Go es un lenguaje de programación orientado a backend. Go fue desarrollado por Google como tal, entonces ha sido lo mismo que Dart en este caso. Está Google detrás, y si está Google detrás, de ley que va a ser muy Mm. bueno. Go es un lenguaje de programación muy robusto, te permite manipular memoria, como otros lenguajes de programación, como Java, por ejemplo. Y esto ayuda a mejorar mucho el performance de tus servicios. Entonces, Go es muy escalable a nivel de infraestructura, más que todo para levantar servicios como tal, para manipular servicios. Entonces, esto en breves palabras de lo que es Go. Ahora, Go como tal, el lenguaje, tiene una sintaxis media rara, porque es una combinación, no sé, como entre Java y C++, eh, por decirlo así. Entonces, si ya vienes o si tienes conocimiento acá no la vas a usar mucho, por decirlo así. Sí los conceptos, pero es muy distinto porque Poe se basa como que en programación orientada a objetos, acá más se basa como en programación funcional. am, ¿Eh? y, y nada, o sea, tiene una curva de aprendizaje muy buena, siempre y cuando tú entiendas la base. La base es cómo funciona por detrás este tipo, ¿no? En programación orientada a objetos tú ves clases, acá ves package, pero eh, el funcionamiento o el paradigma detrás de entre clase y package es que el package termina simulando una clase. Entonces, tienes que entender esa parte, y una vez que entiendas esa parte, ya tienes una curva de aprendizaje, como que la base para que la curva de aprendizaje sea muy fácil, por decirlo así. Ok, ok, Entonces, chévere. eso del lenguaje es muy bonito, por cierto. Genial, genial, Jan. Y bueno, ¿y por qué elegiríamos Go hoy en día para trabajar versus otro lenguaje de programación para backend? ¿Por qué crees que es el punto ideal para que nosotros nos vayamos a aprender este lenguaje? Em, Voy a quemar gente. Ok, Este, disclaimer. por el tema de escalabilidad, llega un punto en que, hablando de PHP, por ejemplo, si lo trabajas puro, pues bien, puedes escalar. Pero la mayoría de empresas suelen trabajar con algún framework por detrás, Symfony, no sé, G, Laravel, etcétera. Y estos paquetes dependen de, no sé, en Laravel creo que hay una carpeta llamada Vendor que te trae un montón, ¿no?, de código. Entonces, ese código justamente te genera mal performance dentro de tus servicios. Y en Go no pasa eso. Si bien sí existe una paquetería, solo se utiliza lo que se quiere utilizar. No es necesario que tengas que utilizar todo el package, Ok, hablando de paquetes, ¿no? Entonces,
desde mi punto de vista, a nivel de performance, a comparación con otros lenguajes, de hecho hay estadística de eso, es mucho más robusto, mucho más rápido, mucho más limpio que otros lenguajes para compilar, para caché, para memoria, para manipular, en este caso el hardware como tal, el recurso como tal, mucho más ampliable, ¿no? Entonces, a diferencia de otros lenguajes, no, siempre pongo el ejemplo de PHP como que es el más malito, por eso dije que iba a quemar. A diferencia de PHP, se ve la calidad, se ve el gráfico del performance. No lo miento, o sea, búsquelo. Se ve la gráfica del performance que va como que de 1 a 1000. Entonces, tiene una ampliación de performance mucho más grande. Por eso, las grandes empresas no utilizan nunca PHP. Dígame cuál empresa utiliza PHP. Facebook en su momento, pero ya lo dejó. Facebook nació con PHP porque, o sea, fue una empresa pequeña, como cualquiera. Pero una vez que Claro, fue escalando, dijo, no, voy a sacar cosas en C++ y cosas así. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que llega un punto que con PHP ya llegas a un tope y dices, no, Nel, no me sirve. Con ASP.NET, con C Sharp, pasa lo mismo, pero C Sharp sí es robusto, pero el costo es muy alto, porque montar un servicio, no sé, en Azure, en la nube de Microsoft, es muy alto, a diferencia claro. de acá que lo montas, no sé, al menos que tengas tu aplicativo, lo montes en un Docker y lo lances, ¿no? Ahí ya cambia la cosa. Por eso sacaron justamente esto de ASP Core, para que se adapte a otras plataformas y yo pueda llevar mis servicios a Linux, por ejemplo, y no depender Ok, del licenciamiento de Microsoft, ¿no? claro, Entonces, claro. ahí viene el punto de mantenibilidad y todo lo demás, ¿no? ¿Qué cosa le veo como defecto tal vez a Go? Que no tenemos un tricacho. Sí existen Sí. paqueterías como para poder manipular Panix acá, ¿sí? No tenemos un error, no tenemos algo llamado Panix. Y esto, pese a que Go tiene un performance de que maneja multihilos de servicio, cada vez que me llega a mí una request, tiene un Go routing y este Go routing levanta como que un hilo para esa funcionalidad en específico. Entonces, si a mí se me paniquea, por decirlo así, ese hilo de procesamiento, se bloquea ese hilo. Pero Go también tiene su límite en cuántos routing puedo levantar. Y eso depende netamente, obviamente, de la infra que esté por detrás, ¿no? Pero nada, o sea, a diferencia de otros lenguajes, sí se ve la diferencia. ¿Quién le está ganando a Go en tema de performance? A Rust, también por Google. Entonces, pero Rust tiene una comunidad muy pequeña, todavía no sale a flor. Entonces, creo que la competencia directa de Go sería Rust y Ok, Python, tal vez. Pero así, ok, para ok. tema performance, Go. Chévere, chévere. Y todo este conocimiento que nos brinda, Jan, de verdad, muchas gracias porque al final puede haber mucha gente que esté aquí con las ganas de aprender backend y bueno, decidirse por qué lenguaje inclinarse, ¿no? Y bueno, ¿qué piensas de Go de aquí a futuro? ¿Cuál es tu perspectiva a Go? ¿Va a seguir creciendo? Sí, Go tiene una comunidad muy grande atrás. Suena feo para otras tecnologías, perdón, Elash. Pero Go no tiene una comunidad de fanboys, por decirlo así. Yo también soy fanboy eh, de Dark como tal. Pero a Go baja lo que vas. O sea, sí existe una comunidad, pero la comunidad da aportaciones muy robustas. Existen sus excepciones, ¿no? De que, quiero tener mi librería en la paquetería de Golang y creas un paquete por ahí, lo dejas botado y pasan años y nadie le da soporte. Eh, pero tiene librerías muy robustas y las aportaciones que hace el lenguaje también son muy robustas. Entonces, cada vez que sale una nueva versión, está también Google por detrás. Entonces, eso nos ayuda como que a tener una calidad mucho más alta también. Ok, chévere, chévere. Y bueno, y para ir acabando el tema principal sobre Go, me gustaría saber
¿Cómo ha ido evolucionando el proceso de reclutamiento para este lenguaje de programación? ¿Es complicado? Para las personas que nos están viendo, te dirían, Jan, ¿qué debería primero enfrascarme para yo poder acceder a una entrevista de reclutamiento? ¿O cuáles serían los puntos claves para acceder a eso? Bueno, si te vas a reclutar el lenguaje como tal o buscar una persona que sepa Golang, eh, independientemente del lenguaje, porque cualquier desarrollador, si tú coges un desarrollador que ya vino de Java o de TypeScript y lo pones a programar en Go, te lo va a hacer. O sea, el César lo que es el César, somos programadores Ok. y nomás nos acostumbramos a la sintaxis, eso va a pasar. Pero antes de buscar a una persona que sepa Go, la empresa siempre se va a enfocar en que tú tengas los conocimientos técnicos de backend, manipular base de datos, entender cuándo utilizar un microservicio, cómo funciona un microservicio. Cuando yo en base a un estudio tengo que utilizar o un microservicio o un monolito, que no es lo mismo. Entonces, la empresa siempre se va a enfrascar en eso, que tú tengas conocimientos reales de base de datos, iba a decir, de backend como tal. Y si tú ya tienes los conocimientos básicos, que ese es como que el primer filtro, que tú sepas backend, ya se enfrascan en el lenguaje, ¿no? Porque caso hipotético yo, o sea, yo no conocía Golang en su momento, pero tenía mucho conocimiento al respecto de backend. O sea, más que todo por temas, no sé, base de datos, replicación, espejismo, alta disponibilidad, etcétera. Eh, los conocimientos ya los tenía en otros lenguajes, en otras tecnologías. Entonces ya adaptarme a Go simplemente era cuestión de semanas. Me Claro. tocó acostumbrarme a Go 2 semanas y ya al mes ya tenía tickets ya en DOM. Entonces a eso voy. ¿Cómo está la industria? Ahí hay algo muy refutable. Yo siempre peleo esto con todos los que me sentaba a conversar. Es que yo creo que los recruiting no deberían contratar a las personas. En recruiting, la mayoría de recruiting son personas que tienen conocimientos sobre recursos humanos, son psicólogos, o bueno, también hay excepciones como que ha habido personas que han estudiado, no sé, abogados y son parte de equipos de people muy buenos, con una trayectoria muy larga. Pero me he topado con ejemplos de que hay empresas que tienen a juniors que parecen seniors y hay seniors que parecen menos que junior, ni siquiera junior, menos que junior. Entonces, quien cubre este rol cuando se hace una mala contratación, por decirlo así, es que ven justamente el rol, porque yo como empresa, si tengo toda mi tecnología en backend, quiero backend que sean de Go. Te van los recruiting y dicen, ¿sabes Go? Sí, Claro. listo. Y te hacen la primera Y ya. entrevista y ya. Pero yo creo que la primera entrevista, la primera que te hacen en el proceso de reclutamiento, tiene que ser una persona técnica, porque tu hoja de vida puede mentir, LinkedIn puede mentir. Yo puedo poner LinkedIn que he trabajado en Google y está, y lo dejo corriendo 6 meses y si nadie reporta la publicación, eh, lo- o sea, va a quedar como un reporte en LinkedIn. Obviamente hay empresas que reportan eso, ¿no? Por si acaso. No lo hagan, chicos. Hay empresas grandes que tú colocas, estoy trabajando en Tesla y viene alguien de People y te ve, o alguien de recursos humanos y te ve y yo no te he Te conoce. contratado, ni te Sí, te conozco, conozco. y te reporta la aplicación y por ende te tachan ese rublo, ¿no? Entonces, nada, yo creo que eso, que la parte técnica tiene que estar siempre por medio. Y no estoy malinterpretando el trabajo de ellos, ojo, pero quería que todo el proceso de las entrevistas tienen que llevarse con la parte técnica, ¿no? Obviamente siempre el flujo es que primero venga People te analiza y luego viene, te pasan ya la entrevista técnica. Siempre ese es el flujo, ¿no? Siempre te Claro. conocen a ti como persona y luego te pasan a la entrevista técnica. Pero se pierde mucho tiempo, se pierde mucho recurso, por ende plata, por ende dinero, en tu pasar ese filtro, ¿no? Entonces, creería yo que siempre hay que estar como que del lado más técnico que del lado de Go. Ahora, la plaza de Go
es muy poca. Yo ahí a todos los desarrolladores de backend de otros lenguajes, anímense. Hay muy pocos desarrolladores en Golang como tal. Por lo menos hay muy pocos desarrolladores buenos en Golang. Este, y el mercado está un poco más alto a diferencia de otras tecnologías del mismo backend. Eh, el precio o el costo de un desarrollador de PHP, a diferencia de un desarrollador de Golang, es como de 1 a 6, si es que no es más. Entonces, nada más que todo a eso, a todos los backend que se animen a darle la oportunidad a Golang como tal. Genial, genial, Jan, porque nos compartes todo esto y bueno, al final son bastantes consejos que están orientados para las personas que están viendo de backend y el día de mañana puede ver una persona que nos vio hoy en The Blocos y dice, bueno, voy a poner me las pilas con lo que es Go y en unos meses trabajando en una empresa internacional con esta tecnología o este lenguaje de programación. Chévere, chévere. Bueno, vamos a ir a uno de los penúltimos tópicos del podcast, que es los retos y superación. Y me gustaría saber eso mismo sobre todos tus años, desde que eras una persona que no sabía programar hasta la persona que hoy en día te has convertido y trabajas para empresas internacionales. Me costó mucho al principio. Yo aprendí a programar en el colegio, eh, pero me costó entender más que todo el paradigma de programación, entender polimorfismo, entender herencia, etcétera. Entonces, el rulo, o sea, el, el deadline del camino de desarrollador como tal fue muy, muy hermoso porque pasé por muchas tecnologías, pasé por muchos lenguajes de programación. Y cuando ya me asenté en uno solo, que en este caso fue Dart al principio, ya no quise saber nada más de otros lenguajes. O sea, me hice fanboy de Dart. Pero cuando ya comencé a ver otros lenguajes, PHP, no sé, C Sharp, Python, y ya conocía a Golang, ya dije, Dart no lo era todo, o sea, y comencé a ver los rublos a nivel económico. Entonces me enfrasqué más en eso, ¿no? En no solamente tener una dependencia, sino dos. Una, lo que amo, que es Dart y Flutter como tal. Y dos, lo que me encanta hacer. Entonces, yo no me aburro en mi trabajo porque paso haciendo cosas divertidas, retos espectaculares. Y, y creo que es eso, o sea, llega un punto en que tú como desarrollador ya dices, nada, quiero usar esta tecnología por un buen rato hasta que venga la siguiente. Claro. Entonces, me enfrasqué nada más en esa parte y me ha ido bien. Chévere, chévere, ya. Genial, genial. Me alegro bastante por eso. Y bueno, vamos a ir al último tópico, que son las preguntas de Blocos. Son Va, 5 preguntas y ayupa. bueno, la primera es, ¿recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Mi primer pago, ¿cómo fue? En cheque. Y vaya cobre. Vaya cobre, sí. ¿Qué hice con él? Eh, Comprar mucha comida, amigo. Comida para la casa. Ok, chévere, chévere. Bueno, vamos con la segunda, que es, ¿cuál fue tu primer lenguaje de programación? C++. Ok, C++. ok, genial. Vamos con la tercera. ¿Puedes definir estas empresas en una sola palabra? Ahí Ok. está. Google, Eh, Grande. ok. Apple, Monopolio. ok. Tesla, Tecnología. ex anteriormente Twitter. Libertad de opinión. Vamos con la siguiente. Yahoo, Vieja guardia. Facebook, Memes. ok. TikTok, Pérdida de tiempo. ok. Amazon, Estafas. ok. LinkedIn Trabajo. y por último Windows Live Messenger. Recuerdos. Ok, ok. Ok. Todo el mundo recuerda el típico zumbido Sí, que se enviaba. Vamos con la cuarta pregunta.
¿Puedes decirme cuántas líneas de código has escrito en tu vida? No vale el copy-paste. A ver, lanzame un número. Ay, upa. Yo creo que ya paso de los 50 millones, sinceramente. Wow, 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 Sí, wow. tomando en cuenta, sí, sí, yo creo que ya paso de los 50 millones. Tomando en cuenta toda la vida, ¿no? Claro, claro, desde que empezaste tu Sí, primera línea de código. yo creo que ya paso, yo creo. Bien, 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 bien. Vamos ahí. Estás en el ranking. Sí, ¿no te ha No. pasado que hay veces, bueno, la mayoría de mi rulo, más que todo que tenemos mucha tecnología encima del conocimiento, yo doy asesoría mobile a empresas nacionales e internacionales. em, y hay veces que uno tiene que ayudar en los famosos refactor, ¿no? Y ¿no te ha Uh, pasado que a veces tienes que hacer refactor? Incluso en la misma empresa nosotros trabajamos, hacemos un refactor y ese refactor ya mueve es 500 todo. archivos, mueves 500 archivos y ni contar las líneas de código, entonces ahí ya se Claro. te fueron un montón de líneas de código en un en un Claro, solo muchas thread. veces no existe el refactor y muchas veces hazlo de nuevo. Porque si no, Sí, sí o no. totalmente, sí, totalmente. Bueno, vamos con la última pregunta que es, ¿puedes decirnos algún consejo para la gente que nos está escuchando y quiere empezar a programar? Eh, Voy a ser duro con esto. El desarrollo de software paga más que el narco. Ok. Buena, buena esa. Sí, solo como para consejo a todas las personas que trabajan en su día a día, siempre lo pongo de ejemplo. Nosotros venimos de un país que está dentro de Latam, nosotros somos ecuatorianos, conocemos cómo es el comportamiento de Latam y al César lo que es el César. No solamente pasa aquí, pasa en todo Latam más que todo. Y creo que a nivel mundial pasa. Eh, Hay muchas personas que tienen otros trabajos, otros rublos y l- la sudan, o sea, trabajan de sol a sol, trabajan en una empresa muchas horas Sí, parados y realmente sudan la gota gorda, como decimos acá en Ecuador, y el trabajo es muy duro porque así lo requiere. Pero cualquier persona que tenga al menos un poco de lógica, por decirlo así, eh, se puede dedicar a estudiar, se puede dedicar a estudiar un año, pero así a rajatabla. Esta misma persona, no sé, voy a poner un caso hipotético. Una persona que trabaje en una fábrica o que trabaje en construcción, que el trabajo es muy fuerte. Si esta persona se pone a estudiar un año, pone dos, de 1 a 2 años, realmente así a rajatabla, eh, en 1 o 2 años él va a aprender bien las bases de programación, el paradigma de programación. Y en cuestión de meses se puede adaptar a cualquier tecnología, frontend, backend. Seguramente frontend sea como que la más fácil para encontrar un rublo. Eh, pero si esta persona se dedica a estudiar 2 años, en 3 años ya esta persona podría trabajar para la industria. Entonces, claro. eh, ojo, no quiere decir que sean tres, puedes reducirlo eso a 6 meses y puedes dejar de sudar la gota gorda a estar con aire acondicionado tranquilamente estudiando, trabajando, detrás de un monitor, detrás de una cámara, incluso en una oficina. No lo pongan así, no lo vean incluso por, dice uno, áreas de grandeza. Incluso en una oficina, para una empresa, como desarrollador. El desarrollador de nuestra industria o el pago de nuestra industria es muy bien reconocido. Obviamente, para llegar a ese nivel hay un proceso, no quiere decir que de aquí a mañana tú ya sabes programar y vas a ganar $5.000 al mes. No, no, no va a pasar, no pasa. Tiene que haber un proceso como tal, de que primero te hagas conocer dentro de alguna comunidad, que te hagas ver dentro de tu misma empresa como desarrollador. Entonces empiezas como junior, tienes un sueldo o un rango de sueldo para un junior, luego te vas a semi-senior, que ahí hay algo competitivo, ya lo voy a decir, y tienes un rango de salarial como semi-senior, y luego escalas a senior, que tiene un rango salarial muy senior, y de ahí para allá hay un montón, ¿no?, de rublos más, está lead, tech lead, etcétera. Entonces, a ese punto voy. Cualquier persona lo puede hacer. O sea, veamos la realidad. Cualquier persona con las ganas
y la pasión de hacerlo, lo puede hacer. Simplemente que no lo hacen. Es así de sencillo. Ahora, ¿por qué la parte conflictiva? Enfrascándome y saliéndome un poco de la pregunta. El rublo de Mid Senior, se creó dentro de las startups para pagar menos. Porque si tú eres senior y tienen conocimiento como senior, la empresa cuando te hace la entrevista técnica, te califica como mid, justamente para no pagarte o no estar dentro de ese rango salarial. Contestando a la pregunta es que les recomiendo o les digo a todas las personas que nos están escuchando dentro de dedíquense a temas de tecnología. De aquí a mañana va a salir una inteligencia artificial que va a hacer su chamba. La inteligencia artificial no fue creada para quitarnos nuestros rulos a nivel de tecnología, porque la inteligencia artificial depende de nosotros. La inteligencia artificial depende de programadores, depende de analistas de data. Entonces, la inteligencia artificial se hizo con el fin de justamente cubrir estos rulos, los rulos de mano de los que la sudan. Entonces, esa es mi recomendación para Chévere, para toda tu audiencia y todo lo que nos escuchan. chévere, ya, muchísimas gracias de verdad porque ha sido un buen podcast. Lo he sentido de muy, muy nutritivo en todo lo que es orientado a la parte de backend. Y bueno, ¿por dónde te podremos comunicar? No sé si la gente te quiere, bueno, conectar. ¿En qué redes sociales podemos verte? En LinkedIn, siempre Ok. por ese medio, Jan Roldán, me puede buscar en LinkedIn. Y en X, en Twitter, eh, como Jan Roldán, Dev. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales con ese nick, creo que sale aquí abajito. Sí, sí. Entonces, con Jan Roldán Dev me pueden encontrar en cualquier red social, menos en el pajarito azul, no el otro. Eso te iba a preguntar. Muchos invitados me dicen, en todas las redes sociales con este username. Y también en la bandera azul. Sí, sí, no, no, ahí no. Sí, Bueno, sí. muchísimas gracias, Jan. Reitero el agradecimiento por estar hoy en el 24º episodio de The Blocos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Chao chicos, bye.